El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió el ingreso de Biblias y otros textos religiosos a Nicaragua, una medida que marca un punto extremo en el ataque a la libertad religiosa. Mira, te voy a contar algo que parece sacado de una distopía de ciencia ficción, pero está pasando ahora mismo, en este preciso momento, en Nicaragua. Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, acaban de prohibir la entrada de Biblias al país. Sí, escuchaste bien, la Biblia, el libro más leído de la historia de la humanidad, prohibido en un país de América Latina en pleno siglo XXI. Pero espera, porque esto es solo la punta del iceberg de la locura totalitaria que está viviendo Nicaragua en este momento. Y cuando te cuente los detalles completos, te vas a dar cuenta de que estamos ante uno de los regímenes más paranoicos y represivos del continente. Quédate hasta el final porque esto se pone cada vez más oscuro. Fíjate bien en el nivel de paranoia que maneja esta gente. No solo Biblias, también han prohibido la entrada de libros en general, revistas, periódicos impresos, cámaras fotográficas, drones, básicamente cualquier cosa que pueda registrar, documentar o informar sobre lo que está pasando dentro y fuera del país. Y aquí viene lo más grotesco de todo esto. La empresa de autobuses Ticabús, que conecta San José de Costa Rica con Managua, ha tenido que poner carteles oficiales en todas sus estaciones advirtiendo a los pasajeros sobre estas prohibiciones. Imagínate la escena, por un momento llegas como turista o como nicaragüense que vuelve a visitar a tu familia después de años y en la frontera te confiscan tu Biblia, tus libros, tu cámara. Es literalmente una escena sacada de 1984 de George Orwell, pero no es ficción. Es la realidad que viven millones de nicaragüenses bajo este régimen que cada día se parece más a Corea del Norte que a un país latinoamericano. Ahora bien, para entender por qué Ortega y Murillo tienen tanto miedo de un libro, tenemos que hacer un poco de historia. Daniel Ortega llegó al poder en los años 80 como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, luchando supuestamente por la libertad contra la dictadura de Somoza. Era el héroe revolucionario, el comandante que iba a traer justicia social a Nicaragua. Perdió el poder en 1990, volvió en 2007 y desde entonces ha ido transformándose en una versión modernizada y tecnológicamente más sofisticada del mismo Somoza que él derrocó. La ironía histórica es absolutamente brutal y trágica. Y Rosario Murillo, su esposa, no es simplemente primera dama, no, ella es literalmente copresidenta. Un cargo que se inventaron específicamente para institucionalizar el nepotismo más descarado que existe en América Latina. Esta mujer controla los medios estatales, la propaganda y tiene más poder real que muchos ministros. Oye, párate un momento, un segundo antes de que sigamos destripando este régimen. Si realmente valoras que te cuente estas historias que los grandes medios apenas mencionan de pasada o directamente ignoran, recuérdate de sostener este canal. No tienes que hacer un doctorado en geopolítica ni convertirte en experto. Solo dale a seguir, comparte este video, comenta, interactúa así de simple. Porque mira, si Daniel Ortega y Rosario Murillo supieran que estoy haciendo este video en este momento, probablemente me prohibirían la entrada a Nicaragua para toda la eternidad. En fin, seguimos con esta historia porque se pone mucho peor. Mira, esto no es un evento aislado. Es parte de un patrón de represión que lleva años consolidándose de forma metódica y calculada. Christian Solidarity Worldwide, una organización internacional que monitorea la libertad religiosa en todo el mundo, ha documentado cómo sacerdotes católicos y líderes religiosos evangélicos ya están siendo arrestados arbitrariamente. Hay casos de sacerdotes que simplemente desaparecen, otros son acusados de crímenes inventados. Las celebraciones públicas religiosas solo se permiten a grupos que están completamente alineados con el régimen, que básicamente funcionan como capellanes del gobierno. Y fíjate en esto porque es crucial. Nicaragua siempre ha sido un país profundamente católico. La Iglesia Católica tiene una influencia histórica enorme en la sociedad nicaragüense. ¿Y sabes qué hizo Ortega? Expulsó al nuncio apostólico, que es básicamente el embajador del Vaticano, expulsó a monjas, clausuró universidades católicas, ha arrestado a obispos. Este tipo está en guerra abierta contra la Iglesia porque sabe que es una de las pocas instituciones que todavía tiene credibilidad y capacidad de movilización en el país. Es el manual clásico del autoritarismo comunista. Primero controlas la información, luego neutralizas a la Iglesia, después eliminas la oposición política y finalmente controlas absolutamente todo. Pero hablemos específicamente de Rosario Murillo, porque esta mujer merece un análisis aparte. Esta señora que se viste con túnicas de colores psicodélicos, como si vendiera cristales y incienso,
en un mercadillo hippie de los años 70, se la pasa dando discursos absolutamente delirantes por la televisión estatal nicaragüense. Habla de amor cristiano, de bendiciones divinas, de espiritualidad cósmica, de energías positivas. Usa un lenguaje místico religioso constantemente y al mismo tiempo su gobierno está confiscando Biblias en las fronteras, arrestando sacerdotes y clausurando iglesias. ¿Qué pastores que han sido protagonistas de soberbia y de crímenes de odio porque han bendecido a los criminales y a los terroristas? La hipocresía no tiene límites. Es como si George Orwell y Gabriel García Márquez se hubieran juntado a escribir el personaje más surrealista posible y lo hubieran puesto a cargo de un país real. Murillo controla completamente la narrativa oficial. Todos los medios estatales están obligados a transmitir sus mensajes diarios, que son básicamente monólogos incomprensibles, llenos de metáforas raras y propaganda. Y aquí está lo verdaderamente peligroso. Muchos analistas consideran que ella es incluso más radical y más represiva que el propio Ortega. Hay quien dice que si Ortega muere o queda incapacitado, Nicaragua, bajo Murillo, solo sería aún peor. Es una especie de Lady Macbeth tropical, con delirios mesiánicos. Ahora vamos a los números concretos, porque las cifras son demoledoras. Desde 2018, cuando estallaron las protestas masivas contra el régimen, Ortega y Murillo han clausurado más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil. 3.000. ONGs de derechos humanos, organizaciones ambientalistas, grupos de mujeres, asociaciones de estudiantes, fundaciones educativas. Han cerrado universidades completas. La Universidad Centroamericana, que era una de las instituciones educativas más prestigiosas del país, fue intervenida y confiscada por el gobierno. Medios de comunicación independiente como la prensa, que tiene más de 90 años de historia, fue prácticamente destruida. Confiscaron su edificio, arrestaron a periodistas, obligaron al exilio a otros. 100% Noticias, otro medio independiente importante, opera ahora desde Costa Rica, porque es imposible hacer periodismo dentro de Nicaragua. Han encarcelado a opositores políticos, incluyendo precandidatos presidenciales que querían competir en elecciones, y ahora van directamente por la fe, por la espiritualidad, por lo más íntimo y personal de los ciudadanos. Porque un régimen totalitario no puede permitir que exista ningún espacio, ni siquiera el espacio interior de la conciencia individual, que esté fuera de su control. Pero vamos al fondo filosófico del asunto. ¿Qué le tiene tanto miedo Ortega a la información? ¿Por qué un hombre de 79 años que ya lleva décadas en el poder sigue teniendo esta paranoia obsesiva? La respuesta es simple pero profunda. Un pueblo informado es un pueblo que no se deja manipular fácilmente. Cada Biblia que entra a Nicaragua, cada libro, cada periódico, cada revista es una potencial fuente de pensamiento crítico, independiente. Y el pensamiento crítico es el enemigo número uno de cualquier dictadura. Por eso controlan obsesivamente quién entra al país, qué trae consigo, qué lee, qué piensa, con quién habla. Es el totalitarismo en su forma más pura, más descarada y más brutal. Fíjate que estas medidas no solo afectan a turistas extranjeros, los propios nicaragüenses que viajan al exterior y quieren volver a casa con materiales de lectura, con libros que compraron, con regalos para sus familias, están siendo despojados en las fronteras. Es una humillación calculada, un recordatorio constante y deliberado de quién tiene el poder absoluto. Cada confiscación no es un mensaje, cada confiscación es un mensaje. No tienes derecho ni siquiera a elegir qué leer. Nosotros decidimos qué información puede entrar en tu cabeza. Es el control mental llevado a su expresión más literal. Y aquí viene algo que es absolutamente crucial que entiendas. Nicaragua, bajo Ortega Murillo, no es solo un problema interno nicaragüense, es un problema regional y hasta global, por sus conexiones internacionales. Este régimen mantiene vínculos estrechos con Rusia. Nicaragua fue uno de los pocos países en reconocer la independencia de las repúblicas separatistas del Donbass en Ucrania. Tienen relaciones con Irán y, por supuesto, son aliados incondicionales de la dictadura de Maduro en Venezuela y del régimen de Díaz-Canel en Cuba. Es parte de ese eje autoritario latinoamericano que se retroalimenta constantemente. Comparten tácticas de represión, se protegen mutuamente en foros internacionales como la ONU o la OEA, aprenden unos de otros cómo controlar mejor a sus poblaciones, cómo neutralizar a la oposición, cómo manipular las elecciones.
Costa Rica y Panamá, los países vecinos, democráticos, están genuinamente preocupados por las oleadas migratorias de nicaragüenses que huyen de la represión. Decenas de miles de personas han abandonado el país en los últimos años. Es un éxodo silencioso que los medios internacionales apenas cubren. Y hay otra dimensión geopolítica. Nicaragua le ha ofrecido a China la posibilidad de construir un canal interoceánico que competiría con el de Panamá. Aunque el proyecto está prácticamente muerto, demuestra el nivel de alineamiento con potencias autoritarias y la voluntad de Ortega de usar su país como peón en el tablero geopolítico global. Hablemos de las elecciones, porque Ortega todavía pretende mantener una fachada de democracia. En las últimas elecciones presidenciales de 2021, ¿sabes qué hizo este tipo? Arrestó a todos los principales candidatos de oposición antes de las elecciones. Todos. Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro. Los metió a la cárcel con acusaciones inventadas. Y luego organizó unas elecciones donde él era prácticamente el único candidato real. Obviamente ganó, con poco, más del 75% de los votos, en una farsa electoral que ningún observador internacional serio reconoció como legítima. Pero recordemos algo fundamental. En 2018, durante las protestas masivas contra las reformas a la seguridad social, el régimen respondió con una brutalidad extraordinaria. Francotiradores disparando contra manifestantes desde edificios gubernamentales, grupos paramilitares atacando universidades donde los estudiantes se habían atrincherado, más de 300 muertos documentados, miles de heridos, cientos de casos de tortura. Y hasta el día de hoy, 0 responsables han sido llevados ante la justicia. Es la impunidad total y absoluta. La comunidad internacional impuso algunas sanciones, pero no han sido suficientes para cambiar el comportamiento del régimen. Así que aquí está la verdad cruda e incómoda. En pleno 2025, a pocas horas de vuelo de Estados Unidos, existe un país donde no puedes entrar con una Biblia, donde la libertad religiosa es un crimen, donde la información es contrabando, donde un sacerdote puede desaparecer por celebrar misa. Nicaragua se ha convertido en el laboratorio perfecto de cómo una pareja de ancianos paranoicos puede secuestrar un país entero. Y mientras el mundo mira hacia otros lados, Ucrania, Gaza, Taiwán, Ortega y Murillo perfeccionan su pequeño infierno tropical con total impunidad. Anna-Lee Stangl, de Christian Solidarity Worldwide, pidió públicamente que el gobierno revoque esta prohibición. Pero seamos honestos, este régimen no va a cambiar porque alguien se lo pida amablemente. Solo entienden el lenguaje de la presión real y del costo político. La pregunta no es si esto es sostenible a largo plazo. La pregunta es cuánto más va a aguantar el pueblo nicaragüense antes de que esto explote nuevamente. Porque la historia nos enseña una cosa. Los regímenes que le tienen tanto miedo a los libros, que confiscan Biblias en las fronteras, que arrestan sacerdotes y clausuran universidades, eventualmente caen por el peso de su propia paranoia y por la resistencia de su pueblo. Pero esa caída puede tardar años, incluso décadas, y mientras tanto, millones de nicaragüenses seguirán viviendo en ese estado policial disfrazado de república. Comparte este video, que se sepa lo que está pasando en Nicaragua, porque el silencio cómplice es exactamente lo que permite que estas atrocidades continúen. Y no podemos permitirnos ser cómplices por omisión de lo que está ocurriendo a plena luz del día en América Latina. Chao, un abrazo.